¿Qué es el plan eterno de Dios? A nosotros durante diferentes días que hemos estado invitando a personas que vengan a escuchar el plan eterno de Dios, la primera pregunta que nos hacen es, ¿qué es el plan eterno de Dios? Pues el plan de Dios, el plan eterno, es el plan que Dios diseñó desde la eternidad antes de crear cualquier cosa, antes de crear el tiempo, ángeles, hombres, lo que sea, antes de crear cualquier cosa. Es el plan que Dios ideó para Él llevar a cabo toda su creación, toda su voluntad, la cual está en que Cristo Jesús venga a ser el centro de todo aquello que habrían de crear juntos. Es decir, el plan eterno de Dios consiste en que Cristo Jesús venga a ser el centro y la preeminencia de todo aquello que iban a crear como Dios. Si hay algo que nosotros los seres humanos tenemos que saber, es que todo, absolutamente todo lo que Dios hace, todo lo que Él ha determinado hacer, Él lo hace para cumplir precisamente el deseo o el plan de su voluntad, al cual la Biblia le llama el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios es el plan que Dios ideó para llevar a cabo el deseo de su voluntad. Es como que si usted, por ejemplo, quisiera construir una casa, usted tiene el deseo de construir su casa, pues para ver su casa construida, su deseo tiene que ser planificado, plasmado en un papel. Contratar un ingeniero, contratar un arquitecto que le diseñe la casa. Luego contrata al que le va a construir y tiene su casa. Es similar con Dios. Dios lleva el plan eterno de Dios, es el plan con el cual Dios diseñó desde antes de la creación para Él llevar a cabo el deseo de su voluntad. Y este deseo es que Cristo Jesús venga a ser el centro de todas las cosas. Por eso es que en Isaías, el profeta, hay una gran cantidad de versículos en toda la Biblia que hablan de este punto, pero si hay uno muy claro en la Escritura con respecto a esto, es Isaías capítulo 46, versículo del 9 al 10, que dice así la palabra. Recordando de las cosas pasadas, predichas: yo soy Dios, y no hay otro Dios semejante a mí, que desde el principio anuncio el fin, y desde antiguas cosas que no estaban hechas, que digo, mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. ¿Entiende usted? Cuando Él establece que Él es Dios, en el versículo 9, Él dice tajantemente en el versículo 10 lo siguiente, que desde el principio que ya está anunciando. ¿Qué es lo que hace Dios desde el principio de la creación? Anunciar el ¿qué? El fin de la creación, es decir, no el fin del final, sino que el propósito de la creación. Desde el inicio Él lo está anunciando, y si lo está anunciando desde el principio es porque antes lo planificó, como lo sabemos, y luego dice, y desde antiguo Él anuncia cosas que no estaban ¿qué? Hechas, que digo, mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. Y es que tenemos que entender que la Biblia nos afirma que Dios no solamente es soberano, sino que también la Biblia nos afirma de que Dios hace todo según su voluntad, porque la palabra designio significa plan. La palabra designio es interesante porque la palabra designio significa un plan elaborado, significa meta, acuerdo, decisión. Lo que Dios está diciendo es que toda la decisión que Él ha tomado desde la eternidad hasta la eternidad, Él la va a cumplir. Él lo va a hacer y Él la está realizando. Él ya está realizando su voluntad y todo apunta a la gloria del Hijo eternamente. Lo que está diciendo la Escritura es que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esto lo dice claramente en Efesios capítulo 1, versículo 11, que lo vimos la semana pasada. Dice así la palabra del Señor. En quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Otro día vamos a hablar acerca de la predestinación, pero dice la Escritura, habiendo sido predestinados, ¿conforme a qué, mi familia? ¿Conforme a qué? Al propósito del que hace todas las cosas, no algunas, ¿cuántas? Todas las cosas, según el que las hace Dios. El designio de su voluntad. Y la palabra designio dijimos que significa plan elaborado, un plan como tal, meta o propósito. Es decir, que Dios no hace las cosas al azar. Una de las cosas que tenemos que entender los seres humanos, usted y yo hoy en esta mañana, es que todas las cosas que suceden en su vida, en mi vida,
Las cosas que hemos experimentado en nuestro pasado como que las que vamos a experimentar en el futuro. Usted que tiene vida, yo que tengo vida. Usted que tiene hijos, yo que tengo hijos. Usted que tiene trabajo, yo que tengo un trabajo que realizar. Nada se le sale de las manos a Dios. Todo, dice la Escritura, que todo sucede según el designio, el propósito, el plan de la voluntad de Dios. Todo ya está planificado. Tenemos que entender que nosotros los seres humanos ya estamos caminando en una historia que tiene un principio y un final establecido por Dios. Ni usted ni yo vamos a cambiar el final de la historia de la humanidad. Nunca lo vamos a cambiar, pero sí podemos participar en ello. La Escritura lo que nos está diciendo es que todas las cosas que nosotros vemos, todas las cosas que suceden, tienen un propósito para Dios. Su vida, su trabajo, su familia, sus hijos, lo que usted ha sufrido, lo que está sufriendo, lo que va a sufrir en el futuro, su vida, su nacimiento, así como su muerte, todo tiene un propósito dentro de la voluntad de Dios. Nada de lo que usted ha vivido, nada de lo que usted va a vivir, nada se sale del control de Dios, nada. Y lo que la Biblia nos está afirmando es que la historia de la humanidad en general, Dios no va escribiendo la historia según lo que el hombre vaya haciendo. Por el contrario, todo lo que nosotros hacemos ya está planificado por Dios. Y no es que seamos máquinas. Lo que la Biblia está afirmando entonces es que este plan de Dios diseñado desde la eternidad es la razón principal por la cual Dios hace todas las cosas. La razón por la cual usted está casado con la mujer que usted está casado. La razón por la cual Dios le entregó los hijos que usted tiene. La razón por la cual Dios le hizo a usted nacer probablemente acá en El Salvador o vivir o trabajar acá en El Salvador. La razón por la cual usted hoy está acá es por el plan eterno de Dios. Es porque al final todo suma, todo abona a que Dios al final de los tiempos se cumpla el designio o la meta de la voluntad de Dios. Lo interesante de este plan eterno es que tiene una estructura como tal. El plan de Dios contiene una sucesión de eventos importantes o partes que lo contienen. Por eso hoy, en esta mañana, ¿qué es lo que vamos a aprender? Lo que vamos a aprender es acerca del diseño del plan eterno de Dios. ¿De qué vamos a aprender, mi familia? Del diseño del plan eterno de Dios. En otras palabras, vamos a aprender de la naturaleza del plan, de la composición del plan. ¿Qué parte lo compone? ¿Qué incluye el diseño del plan eterno de Dios? En un primer lugar, de una forma general, le puedo decir que el diseño de la voluntad de Dios contiene 7 partes, 7 cosas muy importantes. Un principio, un acuerdo, una meta, un requisito, varias promesas, una estrategia cronológica y 2 misterios. De estas 7 partes o estas 7 composiciones del diseño del plan eterno de Dios, en esta mañana solamente vamos a ver 5 de ellas. No vamos a ver lo que es el acuerdo, ni vamos a ver lo que es la parte de varias promesas. Eso lo dejamos para el seminario bíblico que tenemos en la iglesia. No lo vamos a ver ahora porque es muy extenso y obviamente no tenemos el tiempo para hacerlo. Sin embargo, quiero invitarlo para que usted en su momento considere estudiar mucho más acerca del plan eterno de Dios. Vamos a ver entonces en esta mañana la naturaleza del plan eterno de Dios, es decir, su diseño. Una de las primeras cosas que nos enseña la Biblia es que este plan eterno de Dios tuvo un comienzo, tuvo un inicio, tuvo un principio. ¿Y cuándo fue hecho? Desde la eternidad. Es interesante desde que antes de que Dios creara cualquier cosa, Él diseñó el plan. Para nosotros los seres humanos es un poco difícil entender eso, pero la Biblia lo dice. Antes de crear cualquier cosa, Dios planificó para qué Él iba a crear. Una de las cosas que usted tiene que comprender es que Dios no se sentía solito, fíjese. Quiero que entendamos que Dios es autosuficiente, amén. Él es glorioso en sí mismo, amén. Él está satisfecho consigo mismo. No hay nada que pueda sumarle a la gloria de Él, ni nada que le pueda restar la gloria que Él tiene. Si Él creó las cosas, no es porque Dios tenía la necesidad de crear algo. Él lo hizo por placer de su propia voluntad, amén. Es decir, la creación existe y usted existe
Porque el plan eterno de Dios existe. Si Dios no hubiera planificado nada, usted y yo no existiríamos. Es porque hay un plan previo que da origen y que da propósito a la creación. Es que todo cuanto existe en la realidad existe. Y esto es interesante, por eso dice Efesios capítulo 3, versículo 11, conforme al plan eterno de Dios, dice así. Conforme al plan eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme a qué le llama la Biblia, ¿al plan qué? La palabra eterno aquí es aión, que habla de eternidad. El mismo versículo 3, cuando Pablo está hablando de su misión en la tierra y cómo la iglesia debe de anunciar los misterios de Dios al mundo, dice que la iglesia, el apóstol Pablo en Efesios 3, debe de predicar la palabra conforme al plan eterno. Así debemos predicar nosotros, conforme al plan, ¿qué? Eterno. ¿Que hizo en quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. La pregunta es, ¿por qué el versículo dice que este plan eterno se hizo en Cristo Jesús nuestro Señor? Si se da cuenta, y vamos a ser un poco más exhaustivos, no dice Jesús. ¿Cómo dice? Cristo Jesús. Primero está, obviamente, su función. ¿Por qué menciona al Cristo, a Jesús como el Cristo? Que en Él se hizo el plan eterno. Y aquí viene el segundo punto. Porque dentro del diseño del plan eterno de Dios, la segunda parte que encontramos es que el plan eterno de Dios tiene una meta definida. ¿Y cuál es la meta? Efesios capítulo 1, versículo de 9 al 10, nos dice la palabra de Dios cuál es la meta del plan eterno o del misterio de la voluntad de Dios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. 2 puntos, ¿cuál es? De reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra. De reunir todas las cosas en el Mesías, las que están tanto en ¿dónde? En los cielos, y las que están en ¿dónde? En la tierra. ¿Qué está diciendo la Escritura? La Escritura nos está diciendo es que la meta del plan eterno de Dios consiste en que Cristo Jesús, al final de todos los tiempos, todo lo que ha sido creado por Él, en Él, también es ¿qué? Para Él. Es decir, que al final de los tiempos, todo lo creado, tanto en los cielos como en la tierra, todo va a ser concentrado alrededor ¿de quién? De Cristo Jesús, para que toda la creación reconozca su señorío y conozca la gloria de Jesús. Y esto es lo que le da la complacencia al Padre. El que le da la complacencia al Padre, la gloria del Hijo. Por eso es que el Padre, en 2 ocasiones, dice la Escritura, una voz del cielo salió diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual me he ¿qué? Complacido. Porque precisamente la complacencia del Padre está en Jesús. Lo que está diciendo Efesios, y es interesante, obviamente la palabra dispensación es interesante en lo que leímos, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. En la Biblia, al plan eterno de Dios se le llaman diferentes momentos el misterio de la voluntad de Dios. Pues aquí hablando del mismo punto, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su ¿qué? Su complacencia. Esto es lo que complace a Dios. ¿El qué? Que se propuso en sí mismo. ¿En qué consiste entonces la meta del plan eterno de Dios? Y aquí dice, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, esa palabra dispensación, para que usted la pueda entender mejor, esa palabra dispensación, en lo que es el dispensar las cosas, en este caso el tiempo o los sucesos de la historia de la humanidad, es lo que está hablando la Biblia. La palabra dispensación es administración o economía. Lo que está diciendo la Biblia es que Dios está dispensando, está administrando la historia de la humanidad. Él lo está administrando. Él está administrando los sucesos, tanto aquellos catastróficos como aquellos que son de bendición para nosotros. Dios está administrando todo. ¿Pero para qué? Y dice, en la dispensación, cuando se cumplan los tiempos. Es decir, al final. ¿Qué es lo que Dios va a lograr al final de todos los tiempos? Y todavía la Biblia le pone 2 puntos. ¿Qué es lo que Dios va a hacer al final de los tiempos? De reunir el ¿qué? Todas las cosas en Cristo o en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra. En otras palabras, el plan eterno de Dios consiste en hacer de Jesús el centro de todas las cosas, el preeminente sobre todas las cosas creadas por toda la eternidad.
Hermanos y hermanas, amigos y amigas, esta es la razón por la cual Dios hace todas las cosas. Es la razón de su existencia. No es que Dios exista para usted. Es que dice la Escritura que usted existe para Dios. Usted fue creado para que al final de los tiempos usted se centre en Jesús. Para que Jesús sea el centro de su vida. Es la razón de su existencia y es lo que complace a Dios. ¿Usted alguna vez ha tratado de complacer a Dios? Pues la Biblia le está diciendo cómo hacerlo. Enfocándose en Jesús, centrando su vida en Jesús, centrando sus pensamientos en Jesús, su familia en Jesús, su trabajo en Jesús. El plan de Dios, la voluntad de Dios, el designio de la voluntad de Dios es que Cristo venga a ser el centro de todas las cosas. Es la razón por la cual Dios hace todo, crea todas las cosas. El que Jesús sea el centro de todo, de su familia, de su trabajo, de su tiempo. Yo no estoy hablando que usted va a pasar en la iglesia 24 horas sin dormir y sin comer orando. No le estoy diciendo eso. La oración es sumamente importante y es lo único que nos comunica con Dios. Es algo que el cristiano hace durante todo el día, en todo momento. Pero la razón por la cual usted fue creado es para que no importa lo que usted haga, cuál sea su vocación y profesión, usted se centre en Jesús y usted glorifique el nombre de Jesús. La razón por la cual Dios creó todas las cosas, incluyendo su vida, es para que Jesús sea el centro de su vida, de su familia, de su trabajo, de su tiempo, de sus hijos, de su mente, de su ocio, de su profesión, de su dinero, de toda su vida, de su muerte. Que Jesús sea el centro. Tenemos que entender que Jesús siempre ha sido, Él es y Él siempre será el motivo de nosotros congregarnos. El motivo por el cual nosotros vivimos y existimos. El motivo por el cual trabajamos, por el cual reímos, por el cual tenemos momentos de ocio. Todo se concentra en el Hijo. Y todo se concentra para que el Hijo sea glorificado. ¿Por qué? Porque ese es el plan eterno de Dios. Ese es el misterio de la voluntad de Dios. El que el Hijo sea glorificado hoy, por siempre y por todos los siglos. Esa es la meta del plan eterno de Dios. La exaltación y la gloria del Hijo. Por eso Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice algo sumamente interesante. Dice así la palabra de Dios. En estos postreros días nos ha hablado a nosotros por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo el universo. En el versículo 1 dice la Escritura que Dios en tiempos antiguos nos habló a través de los profetas. Obviamente lo entendemos porque así lo enseña la Biblia, a través de los profetas. Pero luego dice en el versículo 2, en estos posteriores días, digan conmigo, hoy nos ha hablado a nosotros por el Hijo, a quien constituyó. Ahí viene el punto. ¿Qué hizo el Padre con el Hijo? Lo constituyó. ¿Qué lo constituyó? Heredero. Heredero. ¿Heredero de qué? De todas las cosas. Y porque lo constituyó heredero de todas las cosas, entonces ¿qué hicieron? ¿Y por el cual qué? Es decir, porque el Hijo en el plan eterno de Dios quedó establecido que Él iba a heredar todas las cosas, es que crearon esas cosas que Él iba a heredar. La razón de su existencia es que usted le pertenece a Jesús. La razón de la creación es que Jesús tiene que heredar lo que Él mismo iba a crear. Por eso dice la Escritura que todas las cosas fueron hechas por Él, en Él y para Él. Pero antes está la meta, antes está el plan de toda creación. Por eso es que Jesús en una ocasión, en Juan capítulo 16, versículo 15, Él dice con toda libertad: todo lo que tiene el Padre es mío. Claro, Él lo dice, porque ¿quién es el heredero? Él. Todo fue planificado para que Él heredara. Sus hijos son una herencia de Jesús. Usted le pertenece a Jesús. Usted es herencia de Jesús. Ya sea para muerte eterna, o ya sea para vida eterna, ya sea en el infierno, o ya sea en el cielo, todo es para glorificarlo a Él. Porque mire, voy a hacer un paréntesis. ¿Usted cree que los que van al infierno no lo van a glorificar? En el infierno no lo van a glorificar. Ellos no lo van a hacer. Pero del que ellos vayan al infierno, Dios es glorificado. Porque Dios va a manifestar siempre que Él es justo. Amén. Que Él es justo y Él es santo. Entonces, con enviar a algunos al infierno, Él manifiesta su gloria de que Él es justo. Y con salvar a otros, Él manifiesta que Él es misericordioso.
ya sea para la muerte eterna o para la vida eterna, Dios siempre va a ser glorificado, hermanos. Siempre va a ser glorificado. Y por esto mismo es que Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice, precisamente porque la meta del diseño o del plan eterno de Dios es la gloria de Jesús, es que dice Filipenses 2, del 9 al 11 lo siguiente. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Que es Jesús, pero ¿para qué le dio el nombre de Jesús? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Mesías, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla. ¿De dónde? ¿De dónde? De los que están en los cielos y en la tierra. ¿Y dónde? Y debajo de la tierra. Es decir, va a haber un día, hermanos, no va a ser ahorita. Va a haber un día cuando Cristo venga por segunda vez, en donde toda rodilla se doblará. Toda rodilla. De los que nunca creyeron. Aún Hitler tiene que doblar rodillas un día, y los demonios doblarán sus rodillas ante Jesús, para que en el nombre de Jesús sobre toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua entonces ese día confesará que ¿qué? Que Jesús el Mesías es ¿quién? El Señor de todas las cosas, para gloria de Dios Padre. Eso un día va a suceder. Claro que va a suceder. Y esa es la razón por la cual Dios creó todas las cosas. Quiero que entienda que cuando ahora quiero que entienda algo. Si usted hoy confiesa a Jesús como Señor, usted recibe salvación hoy. Pero va a haber un día que si usted rechaza a Jesús hoy y toda su vida a Jesús, el día que usted muera, cuando Jesús venga por segunda vez, su rodilla siempre se va a doblar. Y usted siempre va a confesar que Jesús es Señor. Pero en ese entonces ya no va a haber salvación. Después de usted declarar que Jesús es Señor, si usted rechaza a Cristo hoy, usted se va al infierno. Así lo enseña la Escritura. A eso la Biblia le llama la muerte segunda o la muerte eterna. Lee Apocalipsis. Pero de que todos van a reconocer, toda la creación, de que Jesús es el Señor, toda la creación va a reconocer un día que Jesús es el Señor. Porque ese es el plan eterno de Dios. Ahora, ¿por qué el Padre hizo esto? Ahora, ¿por qué el Padre constituyó al Hijo por heredero de todas las cosas, de aquello que juntos iban a crear? Juan 3:35 nos da la respuesta, donde dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Por qué el Padre le entrega todas las cosas en las manos a Jesús? Porque lo ama. ¿Cuántos de aquí son padres de familia? ¿Cuántos de ustedes tratan de darle lo mejor que ustedes pueden a sus hijos y que sea lo mejor para ellos? Obviamente, ¿cuántos de ustedes lo hacen? Claro. ¿Por qué lo hacen? Porque los odian. ¿Por qué lo hacen? Porque igual el Padre. Porque el Padre le iba a entregar a Jesús todas las cosas que no habían sido creadas, pero iban a crear juntos. ¿Por qué todo se lo estaba entregando previamente en las manos a Jesús? Porque lo ama. Porque el Padre ama al Hijo. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo fue que Dios hizo esto con el Hijo? Juan 17:24 nos da la respuesta. Padre. Aquí está hablando Jesús en su oración sacerdotal, que es Juan 17. Él le dice así a Dios: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que contemplen mi gloria que me has dado. La gloria que me has dado, ¿pero por qué? Porque me amaste antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo el Padre lo amó? ¿Antes de qué? Y está hablando lo que me has dado, porque Él está relacionando la promesa del Padre. Porque el Padre lo amó, le entregó ¿el qué? Todas las cosas. Cuando el Padre lo amó de esta manera, entregándole todas las cosas antes de la fundación. Entonces, ¿cuándo diseñaron el plan? Antes de toda la creación. Mire, lo felicito. Estamos entendiendo, amén. Por eso luego dice Colosenses capítulo 1, versículos 17 al 19 muy claramente. Y Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto plugó que la plenitud de todo habitara en Él. Vamos despacio, dice,
que Jesús dice, y Él, Jesús, ¿es qué? Iglesia, ¿es qué? Antes de todas las cosas. Por lo tanto, porque Él es el que es antes de toda la creación, todo entonces ¿qué? Subsiste en Él. Digan conmigo, todo es sostenido por Jesús. Todo encuentra su orden en Jesús. Digan conmigo, mi vida, mi familia, mi tiempo, mi trabajo, mi existencia, todo tiene sentido, todo encuentra su orden y todo encuentra su propósito en Cristo Jesús. Es lo que está diciendo la Escritura. Todo eso significa la palabra subsistir, que todo es sostenido y todo encuentra su orden en Él. Por eso dice, Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el ¿qué? El principio. Y luego ¿qué dice? El primogénito de los muertos, el primero que resucita. ¿Pero para qué? Para que en todo tenga Él ¿qué? La preeminencia. La meta del plan eterno de Dios es la preeminencia del Hijo. Por cuanto ¿qué? Plugó al Padre que la plenitud de todo habitara ¿en quién? En Él. A Dios le plació eso. Plugó, le plació a Dios eso. ¿Para qué entonces todo subsiste en Jesús? ¿Para qué dice este versículo? ¿Para qué Él es el principio de todas las cosas y el primogénito entre los muertos? Para que en todo Él tenga el ¿qué? La preeminencia por siempre, y así le plació a Dios. Ahora, detengámonos por un momento en este punto, en esta verdad que está diciendo la Biblia. ¿Ya notó usted que la Biblia afirma que su vida y mi vida, su matrimonio y mi matrimonio, su familia y mi familia, sus hijos y mis hijos, su presente y mi presente, su futuro y mi futuro, todo sostenido y todo subsiste solamente en Jesús? ¿Ya notó eso? Amigos y amigas, entendamos esto. Usted ha sido creado para alabar la gloria de Jesús. No es que Dios exista para su matrimonio. Su matrimonio existe para glorificar a Dios. No es que Dios exista para sus hijos. Sus hijos Dios lo entregó a usted para que ellos lo glorificaran a Él. Dios no es que exista para nosotros. Nosotros fuimos creados para la gloria de Jesús. Y es lo que le da sentido a mi vida, lo que le da sentido a su vida. Por eso es que si usted se sigue enfocando en algo fuera de Jesús, Dios le llama idolatría. Porque el único Dios que nosotros debemos de adorar, porque por Él fuimos creados y para Él fuimos creados, se llama Jesús. Hoy usted puede entender por qué cuando usted busca algo como satisfacción personal fuera de Jesús, usted se sigue sintiendo desdichado. Mire, tal vez usted es una persona que usted ha hecho lo que usted quiere con su vida. ¿Ha tenido usted como hombre tal vez las mujeres que ha querido? ¿O usted como mujer los hombres que usted ha querido? Tal vez usted es una persona que le gusta y se refugia a usted sus penas en el trago. O tal vez en alguna droga. O tal vez en alguna relación. Pero yo le voy a recordar algo. Yo también soy ser humano. Cuando uno tiene su vida enfocada fuera de Jesús, hay un momento, y eso es algo incluso físico, hay algún momento cuando usted se va a dormir, en aquella etapa, mire, usted se puede haber reventado toda la noche, pero cuando usted va a dormir, y en aquel instante en que usted está a punto de dormirse, y cuando usted reflexiona de todo lo que ha hecho, siempre hay un vacío en su corazón, y usted se da cuenta que eso que hizo no lo llenó. ¿Sabe por qué? Porque usted no fue creado para usted gozarse y poner su complacencia en estas cosas. Usted fue creado para Jesús. Su felicidad es Jesús y está en Jesús. Y hasta que usted no pruebe la dulzura de Jesús, nunca su pecado le sabrá amargo a usted. Jamás. La razón por la cual usted encuentra deleite en el pecado es porque no ha probado la dulzura que es mi Cristo. Pero usted fue creado para Jesús. Amigo y amiga, usted solo va a encontrar descanso y paz en Jesús. Solo en Jesús su vida será ordenada, tendrá sentido y propósito. Solo en Jesús sus hijos crecerán seguros, con un propósito definido. ¿Por qué?
Porque así Dios lo quiso, así Dios le plació, que Jesús fue el centro de todas las cosas, incluyendo de nuestra vida. Amén. Ahora, no solamente en el diseño encontramos entonces de Dios, obviamente una meta, no solamente encontramos un principio, sino que también dentro de las características o naturaleza del plan eterno de Dios encontramos un requisito. ¿Cómo así? Mire, hasta este momento hemos comprendido que el plan eterno de Dios es que Jesús sea la preeminencia y el Señor de todas las cosas. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Hemos entendido que el plan eterno de Dios consiste en eso. Pero como en toda herencia, para poder heredar, las cláusulas de cumplimiento o de herencia se tienen que cumplir, así igual es en el plan eterno de Dios. El Padre le puso un requisito al Hijo para que Él heredara todas las cosas. Y esto fue diseñado desde antes, obviamente, de la creación. ¿Cuál fue el requisito que el Padre le puso al Hijo para que el Hijo heredara todas las cosas que iban a crear juntos? Morir, ser el Cristo, ser el Cordero inmolado. Y entonces, una vez Él siendo el Cordero inmolado, reclamar para sí una creación redimida, sobre el cual gobernar por siempre. Es interesante que la Biblia nos demuestra que la muerte de Jesús no fue una casualidad. Fue planificada incluso, dice la Biblia, desde antes de fundar cualquier cosa. Fue parte del acuerdo en el plan eterno de Dios. Acordaron que el Hijo iba a morir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, lo dice literalmente. Dice así la palabra, pongamos atención, dice: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Aquí está hablando para cristianos. Él dice, fuimos rescatados de vuestra vana manera de ¿qué? De vivir. Sigue. Que vuestros padres os legaron. Ahora la pregunta es, ¿cómo fuimos rescatados por Dios de nuestra vana manera de vivir? O para aquellos que nos visitan y que nunca han entregado su vida a Jesús, ¿cómo Dios lo puede rescatar a usted de su vana manera de vivir? Dice, sigue diciendo. No con cosas corruptibles, como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Dice, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un ¿qué? Iglesia, como de un ¿qué dice? Cordero sin mancha y sin. Ahora, ¿cuándo Jesús fue escogido para esto? Dice el versículo 20. Escogido ciertamente, ¿cuándo? Antes de toda creación, el Hijo y el Padre se pusieron de acuerdo y le dijeron, Hijo, vas a morir. ¿Quieres heredar todo? Sí. Tienes que morir por eso. Él fue declarado Cordero inmolado desde antes de crear cualquier cosa. Por eso dice, pero manifestado en los tiempos postreros. ¿Pero por qué? Por amor a vosotros. La muerte de Jesús no fue accidental. Es más, la muerte de Jesús no fue una necesidad por el pecado. Entienda eso. Ni fue un accidente, ni fue una necesidad. La muerte de Jesús fue una orden del Padre. Fue un acuerdo entre ellos. Fue un mandato. Es el requisito dentro del diseño del plan eterno de Dios. Es el requisito que el Padre le puso al Hijo para que éste heredara. La muerte de Jesús fue diseñada desde la eternidad. Antes de crear a la humanidad, que habría de caer en pecado, porque hasta eso fue planificado, el Hijo ya sabía que iba a morir por ellos, desde antes de la creación. Comprendamos esto, hermanos y hermanas, amigos y amigas. El requisito del Padre para que el Hijo heredara era la obediencia hasta la muerte. ¿Era qué, familia? La obediencia hasta la muerte. Por eso es que en una ocasión, en Juan capítulo 10, Jesús dice en los versículos del 17 al 18 lo siguiente. Por esto el Padre me ama. Por esto el Padre me ama. Por eso que el Padre me entrega a mí todas las cosas. ¿Por qué? Por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. ¿Pero por qué tenía que morir? Este mandamiento recibí
de mi Padre. ¿Qué fue la muerte de Jesús? ¿Un qué? ¿Un mandamiento de quién? Del Padre. Fue el requisito. Todo está diseñado, hermanos. Es impresionante esto, entender esto. La muerte de Jesús no es accidental, ni fue una necesidad. Fue una concesión. Él dice, yo mismo la entrego, porque es el mandamiento que recibí de mi Padre, para dar todas las cosas. Por eso el Padre me ama y me entrega todo, porque yo decidí poner mi vida por ello. ¿Sabe qué significa eso? Que Jesús lo ama a usted. Tal vez usted no me escuchó. Jesús lo ama a usted, con todo lo que usted haya hecho antes. Jesús no ama su pecado, claro, pero el hecho de que usted esté aquí escuchando esto es porque lo ama a usted y quiere su salvación y le ofrece su salvación. Por eso es que en el primer gran sermón de Pentecostés, Pedro les dijo a aquellos que oían acerca de la muerte de Jesús, en su primer gran sermón, en día en Pentecostés, Pedro les dice a todos, Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis, no por mano de inicuos, crucificándolo. Matasteis por mano de inicuos, ¿cómo? Hablando de Jesús les dice, ustedes lo mataron. Sí, lo mataron, pero ¿por qué? Porque Él fue entregado por el ¿qué? Jesús fue entregado a la cruz por el ¿qué? Por el determinado ¿qué? Designio. ¿Y qué significa la palabra designio? Plan, meta, acuerdo, propósito. Es por un determinado propósito. Es porque así fue establecido. Y dice, y anticipado conocimiento de Dios. La muerte de Jesús no fue una sorpresa para Dios. Ya estaba planificado. Fue designado para eso desde antes de la creación. Por eso es que cuando los apóstoles, más adelante en Hechos de los Apóstoles, cuando ellos salieron, cuando fueron liberados del Sanedrín acusándolos a ellos de disidentes de la ciudad, cuando ellos salen después de haber sido todos golpeados, vea, pero cuando ellos salieron de ahí, ellos se sintieron tan gozosos de haber padecido afrenta por causa del Evangelio, que ellos comenzaron a alabar a Dios, y en su alabanza ellos dijeron, Hechos 4 del 27 al 28 dice, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera. Oiga bien, oiga esto. Oiga esto que es importante en la soberanía de Dios. Dice, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste. Hasta ahí se lee así. Porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. ¿Contra quién se aliaron, mi familia? Contra el ungido. Ok. Ahora, ¿quién se alió? Y entonces vienen y dicen, Herodes y Poncio Pilato. ¿Con quiénes? Con los gentiles y los pueblos de Israel. Ahora, vean todos para acá antes de seguir leyendo. Vean todos para acá. Todos ellos, ¿qué dice? ¿Se aliaron contra quién? Ahora, eso tomó por sorpresa a Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué ellos se aliaron? Para hacer cuanto qué? Tu mano y tú predestinaron que sucediera. Todo está en el plan eterno de Dios. Dios ungió al Hijo en la eternidad para que Él viniera a ser el Cristo, el Señor, el Mesías, el ungido, el señalado por el Padre para ser el Cordero inmolado. Ese fue el requisito que el Padre le puso al Hijo. Ahora, detengámonos una vez más para entender y para extraer una hermosa enseñanza para nosotros en este punto. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Sabe qué aprendemos? Que aún la caída del hombre estaba planificada por Dios. El pecado del hombre no es algo que se le salió a las manos de Dios. Hasta eso estaba planificado. Obvio, si Jesús fue declarado el Cordero inmolado que iba a morir por el pecado de los pueblos, de aquello que iban a crear, es porque ya estaba planificado que eso que iban a crear iba a caer ¿en qué? En pecado, en corrupción. Es obvio. Pero eso nos dice algo muy importante a nosotros. ¿Qué nos dice? Número uno, que Jesús verdaderamente, Él es Dios Salvador. Amén. Y que su salvación es por gracia.
Porque si la salvación de Jesús, para lo mira, fue planificada de la eternidad, significa que es por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia, significa que Dios no nos salva hoy por algo que usted haga bueno hoy, sino que si Dios le ofrece a usted salvación hoy, es porque Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. La salvación es un don gratuito de Dios. La salvación está establecida en la Biblia por Dios. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice la palabra de Dios: elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu. Fíjese bien, fuimos elegidos para eso, para obedecer y rozados con la sangre de Jesús el Mesías, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice la Escritura que usted fue elegido para que la sangre de Jesús la rociara a usted, es decir, para salvación. Pero dice que fue elegido según el ¿qué? El designio de Dios Padre. Es decir, el plan eterno de Dios, el designio de su voluntad. Segunda Timoteo 1:9 dice así, léelo por favor, dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en Jesús el Mesías, antes de los tiempos eternos. ¿Cuándo antes Dios nos concedió la gracia de la salvación? Antes, ¿de dónde? Antes de que incluso fuera creado, Dios le había concedido a usted la gracia de la salvación. Y para usted, que es nuestro invitado, hoy puede ser ese día en que usted reciba esa salvación que Dios le quiere entregar gratuitamente a usted. Usted sabe que lo necesita. Usted lo sabe. Una vez más, dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras, no fue con nuestras obras. No hay nada que usted pueda hacer para sorprender a Dios. ¿Sabe entonces qué es lo que usted necesita para ser salvo? Reconocer el señorío de Jesús. Decirle a Dios: Padre, perdóname. Perdóname por mis pecados. Yo sé que he pecado en este mundo, pero yo reconozco que tú eres Dios. Perdóname. Te pido que me salves en tu nombre, Santo Jesús. Y si usted hace eso hoy, ahí en su asiento, ahorita, en su pequeña oración, Dios lo va a salvar. ¿Por qué? Porque es por gracia y es por fe en Jesús. Por eso dice Tito 1:2, acerca de la esperanza de la vida eterna. Dice que Dios, que no puede mentir, esta esperanza de vida eterna, ¿cuándo la prometió? Había prometido desde antes del principio de ¿qué? Del tiempo que creó. Porque recuerde que el tiempo Dios lo creó, el cronos Dios lo creó, una creación de Dios. Por tanto, hermanos, ya no siga invitando a nuestros amigos y amigas, ya no siga buscando para usted en nada de este mundo para usted ganarse la salvación. Usted ya no siga buscando ganarse la salvación confiando en sus obras o en sus amuletos religiosos. Mejor pida perdón a Jesús por sus pecados hoy y crea que Él es Dios Salvador y por lo tanto lo puede salvar a usted de la muerte eterna. Ruéguele a Dios en arrepentimiento de pecado que lo salve y Dios lo va a salvar. Porque un corazón contrito y humillado, Dios, dice la Escritura, jamás lo menospreciará. Nosotros hemos visto que tiene un principio, el diseño hoy. Hemos visto que tiene una meta, amén. Hemos visto que tiene un requisito, amén. Pero también tiene una estrategia cronológica. Creo que por su propio peso hemos entendido que todos los eventos que suceden en nuestro tiempo cronos, en el tiempo en que hoy vivimos, todos los eventos y sucesos que están pasando hoy en este segundo, en este minuto, en todas las partes del mundo, todo está planificado por Dios, amén. Y está orientado a cumplir o a sumar según el designio o el propósito de su voluntad. Hay un orden lógico dentro de los sucesos que Dios ya estableció en su plan eterno de Dios. Un orden lógico. Por ejemplo, si hay una muerte de Jesús es porque hay un pecado en los hombres que Él tiene que redimir. Y así vemos bastantes eventos en toda la historia. Pero también esta orden lógica de sucesos se puede poner cronológicamente. ¿Por qué usted ve los gráficos que ve en toda la iglesia o en los documentos que le hemos regalado?
Porque precisamente parte del diseño de Dios es que hay una estrategia que Dios está ocupando de manera cronológica para Él lograr todas las cosas. En la eternidad, el primer paso que encontramos en el plan eterno de Dios es su ¿qué? Digan conmigo, diseño, que es el cuadro rojo que usted ve ahí. Digan conmigo, el diseño. Es lo que estamos viendo hoy en esta mañana. Pero luego usted ve que la línea baja. Es porque ahí comienza la creación, ahí comienza el tiempo de todas las cosas, el crono, Dios comienza a crear. Por eso es que la segunda etapa del plan eterno de Dios, digan conmigo, es la ejecución. La ejecución del plan, que es lo que vamos a ver el próximo domingo. Es hermoso. Y la siguiente etapa del plan eterno de Dios es, digan conmigo, revelación. Es la revelación del plan. ¿Cuándo se nos reveló a nosotros el plan de Dios? Cuando viene Cristo al mundo. La siguiente etapa del plan es la proclamación del plan. Digan conmigo, proclamación, que es el cuadro verde que usted ve ahí. Proclamación, estamos hablando que es la función de la iglesia. Por eso que el símbolo bien característico que es un cuerpo humano, pero con una cabeza en forma de ¿qué? De cruz. Porque recuerde que la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de ¿quién? Y Él es el ¿qué? La cabeza del cuerpo. Hoy estamos en esta etapa. En la etapa en donde nosotros proclamamos el plan. Pero va a haber un día, cuando Jesús venga por segunda vez, que vamos a encontrar que hay una quinta etapa del plan. Digan conmigo, la consumación de los tiempos. O la consumación del plan, que es el cuadro naranja que usted puede ver. La consumación es la quinta etapa. En este cuadro, ¿por qué es importante entenderlo? Precisamente porque aquí usted puede ver, hermanos, usted puede notar acá, que todo lo que usted vive ya está planificado por Dios. Aquí se encuentra la creación, se encuentra Adán y Eva, se encuentra el diluvio, se encuentra Noé, se encuentra toda la historia bíblica. Viene Jesús en la etapa de revelación, nace la iglesia. Aquí está la caída del hombre incluida, el pecado de la humanidad, pero también está la consumación de los tiempos, su glorificación y mi glorificación. Así que, ahora, detengámonos por un momento al ver este cuadro. Fíjese bien. Si Dios está cumpliendo hoy todo lo que Él se ha propuesto, ¿qué le hace pensar a usted que Él no va a cumplir las promesas que Dios le ha hecho a usted? Si las promesas están incluidas dentro del plan. 2 Corintios 1:20, por eso dice, porque todas las promesas de Dios en Cristo, es decir, en Él, ¿son qué? Sí. Por eso también por medio de Él decimos amén a Dios. Para su gloria, ¿por medio de qué? ¿Sabe qué está diciendo este poderoso versículo? Que todas las promesas que Dios le ha hecho a usted son sí siempre ¿en quién? En Cristo Jesús. Si Dios, hermanos, si Dios tiene un orden cronológico de todo lo que Él ha planificado y Él lo está cumpliendo, ¿qué le hace pensar a usted que Dios no va a cumplir las promesas que Él le ha hecho a usted? Si esas promesas las ha hecho conforme a ese plan. Por lo tanto, confíe en Jesús. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, no tome decisiones apresuradas. Usted está sufriendo hoy, está pasando duras pruebas, está angustiado, desesperado. No tome decisiones apresuradas. Mejor espere en Jesús, porque Él obrará a su debido tiempo, porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Dios tiene control de su vida y de sus hijos. De su enfermedad, de su dolor, Dios tiene control. Y todo va a resultar para bien de aquellos que aman a Dios. Amén. Y por último, el diseño del plan eterno de Dios tiene dos misterios. ¿Cuántos misterios? Dos. Se le llama misterios porque estos dos puntos que vamos a leer, Dios lo ocultó en la mitad del plan de Dios, del gráfico que usted acaba de ver. Usted no va a encontrar ninguna profecía en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, ninguna profecía que Dios dio acerca de esos dos puntos que Él ocultó, incluyendo a la mente de Satanás. Él ocultó incluso a Satanás. Él nunca, desde la creación, dice la Biblia, Él ocultó estos dos puntos. Los ocultó. Cosas que hoy nosotros conocemos. En la Biblia usted va a encontrar que hay dos misterios. ¿Cuántos misterios? El primero de ellos se le llama el misterio de Dios.
Y el segundo es el misterio de Cristo. Son dos misterios. El misterio de Dios nos lo narra Colosenses 2, del 2 al 3, que dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, el Mesías. ¿Quién es el misterio de Dios? Cristo. Sigamos leyendo. En el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, que a Jesús se le llama el misterio de Dios. Ahora, en la Biblia usted va a encontrar profecías acerca de Cristo, de su venida, nacimiento, bueno, una gran cantidad de profecías que Jesús la cumplió, que ningún hueso de él iba a ser quebrado, etcétera, etcétera. Usted encuentra cantidad, de él se encuentra. Pero ¿por qué se le llama un misterio? Porque hay un aspecto que Dios nunca reveló acerca de Cristo. ¿Qué fue lo que cambió mi vida cuando yo lo conocí? Cuando yo fui enseñado en esto, mi vida cambió. La mía persona, la mía. Si algo cambió mi vida es conocer el misterio de Dios. Cambió mi vida. Como puede cambiar también la suya. Y el segundo misterio es el misterio de Cristo. Es distinto. Efesios 3, del 4 al 5 dice: leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Fíjese bien, en otras generaciones jamás tampoco se le dio conocimiento de esto. El misterio de Cristo es algo que hoy estamos viviendo. Pero precisamente porque hay estos dos misterios dentro del diseño del plan eterno de Dios, es que al plan eterno en la Biblia también se le llama precisamente el misterio de la voluntad de Dios. Por eso dice 1 Corintios 2:7 claramente, para demostrarles esto, dice así la Escritura: sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sino que hablamos sabiduría de Dios, ¿cómo? La cual ha sido ¿qué? ¿Y la cual Dios qué? ¿Cuándo fue escondida? ¿Y para qué fue escondida? Para nuestra gloria. Cuando uno realmente comprende esto, es cuando uno realmente es transformado por Dios. Ahora, para concluir, ¿qué debemos entonces de conocer acerca del diseño del plan eterno de Dios? ¿Qué debemos de aprender hoy que hemos conocido el diseño del plan eterno de Dios? Número 1, hermanos, si la meta de la voluntad de Dios, oiga esto, si la meta de la voluntad de Dios está en Jesús, ¿qué nos hace pensar que su voluntad y mi voluntad puede estar fuera de Jesús? ¿No nota usted cierta arrogancia en nosotros al hacer eso? Una vez más, si la meta de Dios, si la voluntad de Dios está en Jesús, ¿por qué su voluntad no está en Jesús? Si la de Dios está en Él. ¿Acaso usted es más grande que Dios? Para usted decir, yo no necesito a Cristo. Si hasta el Padre pone su voluntad en el Hijo. Qué hermoso es entender eso. Por eso en 1 Juan 2:15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Amigo, amiga que nos visita hoy, no ame al mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué dice? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Pero por qué? Porque todo lo que hay en el mundo: 1, la codicia de la carne; 2, la codicia de los ojos; y 3, la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. ¿Usted quiere permanecer de pie delante de Dios eternamente? Entonces haga la voluntad de Él. Pero ¿cuál es entonces la voluntad de Dios? Que usted se someta a Cristo Jesús, que someta todo lo que usted es y todo lo que usted tiene, sus hijos, su dinero, su tiempo, su trabajo, su intelecto, su profesión, a los pies de Jesús, porque por Él, en Él y para Él usted fue creado. Si Dios, siendo Dios, Él, usted y yo no somos dioses, si Dios siendo Dios, Él pone su voluntad en el Hijo, ¿qué arrogancia hay en nosotros que nosotros no la queremos poner en el Hijo? ¡Qué arrogancia!
Y lo segundo que aprendemos es que si Jesús fue obediente hasta la muerte, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros no tenemos que ser obedientes delante de Dios? Usted tiene que ser obediente y yo tengo que ser obediente al llamado de salvación de Jesús. Mire, si Jesús, siendo Dios, Él tuvo que ser obediente con el Padre, ¿qué le hace pensar a usted y a mí que nosotros no tenemos que obedecerle a Dios sus mandamientos? Si hasta Jesús mismo lo hizo. Por eso el primer libro de Samuel 15, 22, 23 dice: y respondió Samuel: ¿se complace el Señor en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí que el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a sus mandamientos, obviamente, es mejor que ¿qué? Que la grosura de los carneros. Luego dice: porque como pecado de adivinación es la... Por un momento vean todos para acá, qué tremendo esto. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Si usted y yo somos unos grandes rebeldes a obedecer la palabra, si a usted le vale la vida cristiana, es como que si usted esté consultando muertos. Dios lo ve como un pecado de adivinación, la rebeldía del hombre. ¿Por qué, pastor? Porque ¿qué es lo que hace usted en la adivinación? Consultar una fuente que no es Dios. ¿Sí o no? Entonces, cuando usted no hace la voluntad de Dios que ya está escrita, y usted decide hacer lo que usted quiere, usted está idolatrando a usted mismo. Es un pecado de adivinación. Usted está siguiendo sus propios consejos, pero más no el de Dios. Usted está consultando a alguien fuera de Dios. Y por eso dice después: y como idolatría y el culto de imágenes, ¿la qué? La obstinación de hacer lo que uno quiera. Claro, porque se vuelve uno mismo Dios de uno mismo. Entonces, y en tercer lugar, que aprendemos que si la complacencia de Dios está en Jesús glorificado, oiga bien, si la complacencia del Padre está en el Hijo, ¿dónde está su complacencia entonces? ¿Dónde debería estar, hermano? Si la complacencia de Dios, si Él como Dios, su complacencia está en el Hijo, ¿dónde debería estar su complacencia y la mía? ¿En el trago? ¿En 20 minutos de placer? ¿En 20 minutos de sexo? ¿En 1 hora chupando? ¿Ahí tiene que estar nuestra complacencia? No. Usted necesita a Jesús por encima de su dinero, del trabajo, por encima de la comida, de la ropa. Usted necesita a Jesús. ¿Por qué? Porque usted nació siendo pecador. Usted necesita a Jesús, y Dios le ofrece hoy la salvación por medio de Cristo Jesús. ¿De qué le sirve a usted ganar todo este mundo si al final usted puede perder su alma eternamente? Hermanos y hermanas, amigo y amiga, no ignore a Jesús. Usted necesita a Jesús. Venga entonces a Jesús. Venga y conozca a Jesús. ¿Usted lo conoce? ¿Usted lo conoce? ¿Hay alguien aquí que conoce a Jesús? Porque dice la Escritura que Él es el Rey de Reyes, el Rey de justicia, el Rey de los cielos, el Rey de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Hay alguien que lo conoce? Jesús es el soberano, el supremamente fuerte. Él es el sincero, el eternamente inconmovible. Dice la Escritura que Él es el benévolo, el poderoso, el imparcialmente misericordioso. ¿Quién lo quiere conocer hoy en esta mañana? Él es el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores, el centro de todos los tiempos. Él es el incomparable, Él es el inigualable, Él es el único, Él es el único suficiente, el Salvador. ¿Alguien lo conoce en esta mañana? Él da fuerza al débil, se complace de nosotros y nos salva. Él fortalece y sostiene, Él nos cuida y nos guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona el pecado de todos, Él libra a los deudores, Él libra a los cautivos, Él defiende al culpable, Él bendice a todos, sirve a los desfortunados, estima a los ancianos, recompensa a los diligentes, embellece a los mansos. Me pregunto, ¿hay alguien que quiera conocerlo a este Señor? Él es el entendimiento, Él es nuestra sabiduría, Él es la redención, Él es la justicia de Dios, Él es la luz de la vida, Él es el pan de vida, Él es el agua viva, Él es el camino para llegar al Padre,
Él es la verdad, la puerta de la salvación, la puerta de la libertad. Él es el buen pastor, Él es la paz, Él es nuestra santidad, Él es el reflejo de la gloria de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el eterno. Él es la cabeza. Él es el creador. Él es la vida. Él es el todo en todos nosotros. ¿Hay alguien que lo quiere conocer? Dice la Biblia que Él es el invencible. Él es el irresistible. No lo podemos contener. No podemos ser más que Jesús. No podemos vivir más que Él. Y no podemos vivir sin Él. Los fariseos, dice la Escritura, no lo soportaron. Pilatos no encontró culpa en Él. Herodes no lo pudo matar. La muerte no pudo con Él. El sepulcro no lo pudo contener. Ese es mi Dios. Él es mi Señor. Ese es mi Cristo. Él es el dueño de todas las cosas. Y su nombre es Cristo Jesús por toda la eternidad. Él es Jesús, hermano. Él es el Señor y la razón de todas las cosas. Amén.